Uno de nuestros seguidores nos pregunta cuál es la diferencia entre ripusaqku y ripusunchik. Bueno, la diferencia claramente está en que uno es excluyente y el otro es incluyente, ¿sí? Esta sería la gran diferencia que hay entre estos dos verbos, pero en castellano va a ser únicamente nosotros. Pero con la diferencia de que en uno estamos excluyendo a alguien y en el otro estamos incluyendo a alguien. Bueno, para entender mucho mejor esto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a ir al verbo en sí, que el verbo de esto sería ri, que significa ir. Pero aquí se ha añadido otro sufijo, que es el sufijo pu, ripui. Muy bien, que esto significaría irse. Este sufijo pu hace que el significado cambie de ir. Y cuando tú lo pones el sufijo pu, esto va a significar que te vas por mucho tiempo o para siempre, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, por ejemplo, ripusaj, es que te está diciendo que se va a ir por mucho tiempo o que se va para siempre, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa este sufijo pu. Y bueno, y ahí se ha añadido el sufijo sasku, que son las terminaciones verbales, en realidad esto, el sunchigmas, que es del tiempo futuro, ¿sí? Si nosotros conjugamos el verbo ripui, por ejemplo, y va a ser ñoka ripusaj, kan ripunki, pai ripunka, ñokanchij ripusunchij. Ahí tendríamos este caso. Ñokaiku ripusajku, que tendríamos el otro caso. Kankuna ripunkichij, paikuna ripunkanku. Bueno, enfoquémonos únicamente en ñokanchij. Para esto voy a borrar esta parte y vamos a poner el pronombre ñokaiku y ñokanchij. Ahí tenemos que esto en castellano pues únicamente significa nosotros. Y vamos a conjugar el verbo, que sería en este caso ripusajku. Bueno, que se tendría que escribir así, sí, pero en este video no vamos a discutir de la escritura, porque se entiende. Ripusunchij, ripusunchij. Bueno, en el comentario que me envió estaba escrito con S. Sí, muchas personas lo escriben con S, pero la normalizada nos dice que tenemos que escribir con esto, ¿sí? Ripusunchij. Bueno, ahí tenemos entonces, y la diferencia está que ñokaiku va a ser el excluyente, que va a excluir a alguien, y ñokanchij, que va a ser la parte incluyente. Bueno, para explicar de mejor manera esta parte, voy a hacer un dibujo y voy a decir que aquí está esta personita y aquí está su esposa, ¿de acuerdo? Y vamos a tener aquí a sus padres, que en este caso sus padres de la mujer. Ahí está. Aquí va a ser tata y esto va a ser mamá. Muy bien. Imagínense que la mujer a sus padres le va a decir únicamente, ¿no? Que tanto esta parejita que se va a ir a la ciudad de La Paz, supongamos. Entonces, la mujer le dice a sus padres que nos vamos a ir a la ciudad de La Paz. Entonces, ahí estaría utilizando el ñokaiku, porque no está invitando a su mamá y a su papá a ese viaje, que únicamente los que se van a ir de viaje van a ser tanto el esposo
y la esposa. Y por eso ahí se va a utilizar ñokaiku. Vamos a escribir la oración y vamos a decir. A ver, y le va a decir. Tatai, mamai, la pasman, ripusajko. Ahí está. Muy bien, ¿qué estamos queriendo decir? Papá, mamá, nos iremos a La Paz, ¿sí? Nos iremos a La Paz. ¿Quiénes se irán? Únicamente, ya les había comentado, la esposa y el esposo. Únicamente ellos dos. Por eso se utiliza esto. Ripusajku, que sería ñokaiku. Pero, ¿qué tal si tú quieres incluir en ese viaje a tus papás? La idea sería diferente en quechua y la oración quedaría de la siguiente manera. ¿Qué diría? Tatay, mamay, La Paz, man, ripusunchij. Únicamente con este verbo que es ripusunchij es que estás incluyendo en ese viaje a tus papás. Ahora no solo se va la esposa y el esposo, sino que también los padres. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido la diferencia que hay entre ripusajku, que sería excluyente, que excluyes a alguien. Justamente en la primera oración estamos excluyendo a los padres. Y ripusunchij, que sería incluyente, que incluye a otras personas o a otros seres. Un último ejemplo y voy a poner con Bolivia, ¿sí? Porque todos nosotros somos bolivianos. Y obviamente, pues, de Bolivia muchos se van a excluir y van a decir que, pues, yo soy de Sucre o que nosotros somos de Potosí, que de Oruro, etc. Y vamos a hacer ese caso. A ver, lo vamos a escribir. Para incluir a todos, vamos a utilizar el ñocanchis, porque yo quiero decir que todos nosotros somos bolivianos. Y por ende voy a decir ñocanchij, Boliviamanta canchij. Este es el incluyente, porque estoy incluyendo a todos que somos bolivianos. Pero de aquí se van a excluir por departamentos. Es decir, de ese conjunto que somos bolivianos, nos vamos a separar por departamentos, ¿no? Entonces, ahí vamos a decir ñokaiku. Ñokaiku, Sucre, Manta, Kaiku. Otros dirán ñokaiku, Potosimanta, Kaiku. Muy bien, de esta manera entonces aplicamos el ñocanchij, que sería incluyente, que incluye a todos, y ñokaiku sería el excluyente. Bueno, hasta aquí nuestro video, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides regalarnos un like, compartir, dejar también algunos comentarios por ahí. Si tienes duda, pues puedes dejarlo en los comentarios, que en próximos videos te estaré dando la respuesta a ese interrogante que tienes. Hina kaspaka yachakuhuna as kamayakachun tinkunakama.